De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y con esto tenemos, después de nuestra ronda de comentarios y la participación del ingeniero Ramón Alburquerque, vamos a continuar con más en la edición de este día lunes 7 de agosto. Y tenemos una visita para nosotros siempre importante, especial, porque el ministro Luis Miguel de Camps, en un ministerio que rige políticas muy importantes para el equilibrio entre la debida generación de riqueza, la libre empresa, la participación del tejido productivo, los recursos humanos del país, dentro de las empresas, dentro de las instituciones, y por supuesto al mismo tiempo la ponderación de sus derechos, de sus conquistas y la defensa de las mejores condiciones de trabajo. A lo que yo agregaría también que se ha convertido está de moda ahora un ministerio itinerante, porque las ferias de trabajo a las que ha llamado y ha presentado en varias provincias del país, pues lo tienen al hombre recorriendo nueva vez la geografía nacional. Así que es un privilegio para nosotros recibir al ministro Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana en el gobierno de la mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes, y después de esa presentación pues uno se atemoriza porque ¿qué es esto? Uno tiene que entonces ver si cumple con las expectativas creadas, pero me siento muy agradecido de poder compartir con ustedes, no solamente por todos y cada uno de ustedes que forman este equipo, a quienes considero no solamente amigos sino mucho más, y además el respeto profesional que ustedes todos los días se refuerzan, sino además porque siempre es bueno venir al gobierno. Algunos dirán que elegido por quién, y yo digo, bueno, elegido por la audiencia. Exactamente, esa es la verdadera elección. Muchas gracias y vámonos inmediato, Rosendo. Muy objetivo, Rosendo. Rosendo va a hacer preguntas que no tienen nada que ver con el gran cariño que te tiene. No, para mí la verdad que siempre es muy agradable recibir a Luis Miguel. Ya yo no quiero decir ni más nada, ya yo creo que... Gracias, pero para mí es recibir aquí a un familiar cercano, Luis Miguel de Camps. Sí, su familia y yo tenemos una relación muy estrecha desde hace mucho tiempo. Así es. Esa relación comenzó cuando Atuey de Camps era presidente de la Cámara de Diputados, en aquella gestión 78-82 del Partido Revolucionario Dominicano. Luis estaba en pañal. Bueno, yo no era ni piropo. Todavía no, piropo sí era, pero realmente yo nací en el 79, es decir que antedata mi existencia. Así mismo es. Yo, una relación de muchos años. Luis Miguel, hemos visto cómo tú has logrado conciliar una multiplicidad de acuerdos con los sectores, sobre todo laborales del país, poner de acuerdo a empresarios, trabajadores, una serie de aumentos de sueldo que han sido sobre la base de la concertación. Pero ayer vimos un evento bastante llamativo, y te vimos incluso presente ahí también, donde prácticamente todo el liderazgo sindical del país expresó niveles de apoyo a la posibilidad de que el presidente Luis Abinader aspire a una nueva reelección presidencial. ¿Cómo tú interpretas ese movimiento de los sectores sindicales del país? Bueno, lo primero, nuevamente, luego de agradecerles a todos, es expresar que también recibimos la invitación de la actividad del día de ayer, que no fue más que una expresión ante el público de una decisión que a lo interno de cada confederación sindical de la República Dominicana fue discutiéndose y arribó a esa conclusión. De hecho, en las intervenciones tanto de don Gabriel, don Jacob y don Pepe, se pudo palpar las razones que ellos mismos expresaron. De hecho, en la intervención de don Pepe, que fue la última, él advirtió con mucha claridad, dijo, nosotros no somos de ningún partido, nunca lo hemos sido y no lo somos. Ahora, y comenzó a desarrollar el porqué, y lo hicieron los otros dos también. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que por primera vez, tal vez en mucho tiempo, pero que yo sepa por primera vez, el gobierno ha estado de una manera, no solamente expresando una visión, sino trabajando de manera insistente en la concreción de esa visión, que se resume en la mejoría de la calidad de vida de las personas en el ámbito que nos referimos de los trabajadores. Y eso pasa necesariamente, por ejemplo, por la mejora de los salarios reales,
Los salarios reales no es solamente el salario nominal, que si bien es cierto, es la mayor parte del concepto, no se refiere únicamente a eso, sino también a servicios, a transporte y demás. Y en la parte que tiene que ver con los salarios, en 34 meses de gestión se ha aumentado 22 veces el salario mínimo en la República Dominicana. En todas las 22 veces de consenso tripartito. ¿Y cuáles han sido los números? ¿Cuál ha sido el efecto de eso? Bueno, cuando usted hace el cálculo y dice, bueno, esos aumentos han significado aproximadamente un 42% del aumento del salario nominalmente. A ese 42% de aumento nominal usted le resta la inflación acumulada y le da más de 21% de aumento real del salario mínimo. Significa que en 34 meses el gobierno se ha ocupado en trabajar y en construir los consensos que ha permitido esa mejora. Eso es por un lado. Por otro lado, en complementación a ello, el gobierno ha planteado la intención y la idea de poder seguir trabajando en la construcción de un pacto de formalización y salarios que permita de manera constante acordar una serie de parámetros de forma que los aumentos salariales, así como se han podido materializar en esta gestión del gobierno del presidente Abinader, sin que haya habido traumas, obviamente ha habido mucho trabajo, mucho diálogo, pero sin traumas, se pueda normalizar y cada año tener una serie de criterios, no solamente la inflación, obviamente esa es una, pero también temas de productividad, en donde la mejora constante se institucionalice y no dependa necesariamente de los gobernantes de turno, porque ahora la República Dominicana tiene un presidente que se preocupa y sobre todo se ocupa, y quienes le acompañamos pues también estamos en esa línea. Y una de las probablemente mayores ventajas que puede significar para este país esa intención es institucionalizarla. Fuera del tema salarial, adicionalmente a ello, también se han producido una cantidad importante de mejoras en la cobertura de la seguridad social, tanto en salud, como en riesgos laborales, como en pensiones. Ojo, esto es de manera paralela en lo que se producen los diálogos para mejoras y modernización de las leyes que rigen estas dos áreas. Pero no hemos, como gobierno, no nos hemos detenido a esperar que esas cosas puedan concluir para producir mejoras. Recuérdense, señores, que cuando el presidente Abinader asumió el poder, estábamos probablemente en el peor momento de la pandemia. Y la política que se comenzó a implementar desde el primer día fue la salud de la población combinado con la salud de la economía. Recuerden que a finales de septiembre comenzó a abrirse la economía por disposición del gobierno. Me permito recordarles también que fue a finales de septiembre, en principio de octubre, cuando el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Turismo, emitimos la resolución conjunta de la creación de burbujas sanitarias laborales, que permitió la reactivación de los hoteles, aunque no había turistas, pero previendo la apertura que iba a suceder tarde o temprano. Eso combinado con toda una serie de mejoras. Recuérdense también que antes de que concluyera el año 2020, aumentó en más de 2 millones de afiliados los ciudadanos afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social en el ámbito de salud a través del SENASA. Así sucesivamente se han ampliado coberturas, como por ejemplo la mastectomía profiláctica para personas que tengan riesgo de cáncer de mama, así como también la atención renal integral. Eso en salud. En riesgos laborales, por ejemplo, se incluyó la cobertura de los gastos funerarios si la causa del deceso fuere un accidente laboral. Eso no estaba cubierto. En accidentes laborales también, dicho sea de paso, en algunos casos se aumentó las pensiones por accidentes laborales en cerca de 1.200%. 1.200%. Y en el ámbito pensional, el año pasado, en verano, se lograron las resoluciones que permitieron que cerca de 28.000 familias pudieran retirar de manera anticipada los fondos que tanto los trabajadores como los empleadores habían aportado por más de 7.500 millones de pesos. Y en este mismo mes pasado logramos también dentro de la Seguridad Social otra resolución que permite a más de 20.000 personas que en algún momento trabajaron en el Estado y que cumplen ciertas características, si así lo desean, retornar al sistema de reparto pasándose de capitalización individual a reparto. Estas cosas
repito, son cosas que el movimiento sindical de la República Dominicana ha ponderado, de hecho, han sido parte de la materialización de estas mejoras, porque todas estas decisiones son decisiones tripartitas consensuadas. Y esto lo ha llevado a ellos a tomar esa decisión y salir al ruedo público expresándolo. Yo creo que es un acto de responsabilidad del movimiento sindical de la República Dominicana, que por cierto, hay que destacar que nunca había sucedido. Es decir, las diferentes centrales sindicales pudieran estar apoyando a un u otro candidato. Eso sí ha sucedido. De hecho, algunos de ellos con filiaciones políticas partidarias en algún momento. Lo que nunca había sucedido es un acto de declaración pública como el que aconteció ayer. Es así, doctor, es así. Nunca se habían atrevido a tanto, pero bueno, por lo menos un acto de sinceridad. Faltó la verdadera razón para apoyar la reelección entre el listado que dio Pepe. Hasta ahí no se atrevió, pero muchos sabemos. Mire, doctor, un tema pendiente del Ministerio de Trabajo es perseguir la violación constante al 70-20 que afecta 80-20. Lo que pasa es que antes era 70-30 sí, y en el 92 se subió a 80-20. Era el Pareto exacto. Subió, pero sin embargo, porque siempre hacemos así, tú sabes, reformas más bien normativas. Lo hemos visto muy afanado, usted con Feria de Empleo entendemos importante, pero en ese quintil, en esa parte de ese trabajo precarizado, que es donde realmente pudiéramos aumentar la participación laboral, el dominicano sigue siendo desplazado por el haitiano y beneficiado los empresarios de alguna manera. ¿Cuándo vamos a ver algo más de acción en ese tema? Sé que usted está pidiendo reformar la ley también para tener mayor, pero si no perseguimos con lo que tenemos ahora, pero va a devenir en los mismos Muchísimas cambios. gracias a usted, doctora. ¿Qué vamos a hacer ahí, doctor? Le Ahora agradezco que mucho la ustedes tienen oportunidad. al movimiento, Ya que usted me ha movimiento reeleccionista de su lado, a lo mejor se facilite un poco. Ya que usted más. me ha puesto el título de doctor, que no lo tengo usted todavía. lo tiene y En sus lo afectos. ostenta y lo honra, porque yo sí Gracias. lo vi ejerciendo a usted muy bien Esa es la licenciatura, pero gracias. Licenciatura en Derecho y doctor en sus afectos. Doctor, de verdad que Pero muchas gracias. De verdad que sí. Es bien recibido y además dispensado igual para usted. Mire, gracias por la oportunidad de referirnos a eso, porque efectivamente eso es una falacia de nuestro Código de Trabajo que tenemos que corregir. Y me explico. El Ministerio de Trabajo tiene bajo su cargo la regulación y supervisión del mercado laboral. Dentro de esa función se encuentra también el hecho de la inspectoría laboral. Pero lo que mucha gente no conoce, yo mismo desconocía hace algunos años, es que los inspectores de trabajo, más que tener las competencias de inspectoría, realmente tienen la competencia de supervisión. Claro. Muy sencillo, ¿por qué? Porque el inspector de trabajo se apersona en un lugar, en un espacio, determina o verifica que hay un incumplimiento. Claro. Levanta un acta de apercibimiento y otorga un plazo, generalmente es reducido, pero suficiente para que eso se corrija. Retorna al vencimiento del plazo y si la falta aún persiste, pues levanta lo que se llama un acta de infracción. Esa acta de infracción del Ministerio de Trabajo se la entrega al Ministerio Público y hasta ahí terminó las competencias legales del Ministerio de Trabajo. Entonces, más que una inspectoría, el Ministerio de Trabajo no cuenta con las capacidades legales de imponer sanciones. Y justicia dilatada muchas veces es justicia denegada. Entonces, entre las reformas que nosotros planteamos en la modernización de nuestro código, es poder dotar al Ministerio de Trabajo, que debería ser Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de competencias de poder establecer sanciones administrativas. Si el ministerio impone alguna sanción equivocada, pues están los mecanismos de ¿Y ese corrección. Ministerio Público no especializado para ustedes? ¿No es especializado? Existe una fiscalía laboral, efectivamente, cuya competencia de atribución jurisdiccional es en materia penal laboral, una materia extremadamente especializada y muy poco utilizada. ¿Y administrativo no tiene un administrativo especializado? No, ese es el problema, Exacto. que no se tiene esa capacidad. De hecho,
el elemento que acabo de señalar ha sido uno de los planteamientos que hemos hecho en las discusiones de diálogo de modernización del código y aparenta que tiene buenos ojos por todos los actores del tripartismo. Entendemos que eso sería de gran ayuda. ¿Por qué? Porque, usted lo ha dicho, cuando es más barato el incumplimiento, no se va a fomentar el cumplimiento. Y si el mercado laboral se deprime con la participación masiva y desregulada de actores irregulares, valga la redundancia, pues la calidad de vida y la potencialidad del mercado laboral no tiene el impulso que debería tener. Eso es un elemento. Otro de los elementos que nosotros tenemos como central en nuestra propuesta de modernización del código es lograr la eliminación o cuanto menos la disminución a la máxima expresión de la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Yo creo que todo el mundo conoce, lamentablemente, que en nuestro país existe un mercado secundario de casos laborales, y no me refiero entre los jueces, para que no se haya confusión a eso, me refiero entre colegas abogados que desinteresan a un trabajador, le compra el caso, o a veces insisten en que un trabajador produzca una acción para a su vez asumirlo, porque hay casos que no hay. Y entonces una judicialización innecesaria. Primero, eso no le conviene al trabajador. Número dos, tampoco le conviene a la empresa y consecuentemente tampoco le conviene al país. Entre las cosas que se han discutido y se han avanzado bastante en ese frente, se encuentra eso. Por esa situación ha sido el de la construcción, tradicionalmente. En los últimos años ha habido una avalancha en ese sector también, es cierto, pero lamentablemente no podemos excluir prácticamente a ningún sector de esa amenaza. Entonces, eso nosotros entendemos que podemos lograr atenderlo y resolverlo o reducirlo a su mínima expresión. Ojo, sin tocar el derecho que tienen las partes de su libre acceso constitucional al acceso a la justicia. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, pude ver con mucha atención que en apenas 35 meses de gestión han realizado más de 322 ferias de trabajo. Sin embargo, en el estudio que se ha hecho a partir de la Asociación de Jóvenes Empresarios respecto a la consolidación del votante joven, es decir, un estudio que manejaba pues encuestados y estudiados de 18 a 35 años, una de las variables más importantes que aparecen como inquietud es el tema del empleo. Seguridad ciudadana, salud pública y empleo. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo en las políticas públicas de parte del gobierno del presidente Luis Abinader para fomentar la inclusión de ese segmento poblacional de juventud en lo que es el ciclo productivo laboral? Muchísimas gracias. Antes de abordar la pregunta, yo quiero confirmar con todos los presentes que a usted se le esté cumpliendo con su cuota de asesoría de modas que usted da aquí de manera diaria y con usted sabe. Bueno, yo no tengo que decirlo. Era que yo sabía que usted venía para acá. Aunque su discurso a veces es pro revolucionario, pero él lo practica y lo ejerce. Un hombre con un rango amplio. Mire, efectivamente, el estudio que señala la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios creo que es un aporte muy importante y muy positivo para nuestro país. Es una encuesta general que arroja ciertas informaciones que siempre van a ser de utilidad. En ese ámbito hay varios elementos. Por un lado, están los números de desempleo, que están en unos niveles, de los niveles más bajos en los muchos últimos años. A mediados del primer semestre de este año se colocaba en 4.7%. Pero sin desmedro de eso, ¿qué sucede? Por un lado está la brecha entre las competencias que demanda el mercado laboral y las competencias que el Sistema Nacional de Educación produce. Y cuando digo Sistema Nacional de Educación me refiero a todos los niveles educativos. Esa brecha, esa falta de contacto, digamos, se ha comenzado a trabajar para poder tener no solamente el conocimiento de cuáles son las competencias que el Estado quiere desarrollar, sino cuáles son las competencias que el mercado necesita ocupar, número uno. Y número dos, consecuentemente, cuáles son las competencias que se tienen que producir para las demandas actuales y de manera prospectiva para las demandas futuras. Significa entonces que cuando se combinan las competencias que el mercado está reclamando con las competencias que el candidato a ocupar la vacante posee,
el pacto de acuerdo de empleo se produce. Por ejemplo, el año pasado el sector turístico del este anunció que para la temporada alta del año pasado iba a estar teniendo cerca de 5.000 vacantes disponibles. Automáticamente comenzamos a hacer unas jornadas reforzadas y ferias de empleo en toda la región este por 2 semanas consecutivas, y eso se logró cubrir todas las vacantes que formalizaron su oportunidad. ¿Cuál fue una de las características fundamentales que permitió a muchas de esas gentes emplearse? Competencias, aunque no sean totales, pero lo menos mínimas, de idiomas, inglés. ¿Qué hicimos desde ese momento y hemos hecho desde entonces? Todas las ferias de empleo se hacen de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo y con el Infotep, de forma y manera que cuando una persona es entrevistada por un potencial empleador y tengan algunas capacidades que tengan que reforzar o adquirir, pero fuera de ellas el empleador está abierto a extenderle una propuesta de trabajo, generalmente esta no se limita, se produce la propuesta condicionada a que este candidato se inserte en los programas de capacitación del Infotep. Eso ha permitido, como usted señalaba en los números, que miles de dominicanos hayan logrado insertarse a través de la intervención, como se llama, intermediación de empleo del Ministerio de Trabajo, en todo el territorio nacional. Hemos hecho ya 322 ferias de empleo en todo el territorio nacional, que dividido en días por la gestión del presidente Abinader es prácticamente una feria de empleos cada 3 días. Y no están concentradas todas en la capital. Por ejemplo, el viernes de esta semana tenemos una en Santiago. La semana antes pasada hubo una en Montecristi, muy importante también, a propósito del fomento del desarrollo de las empresas en la zona fronteriza. La semana pasada tuvimos una en San Pedro. Es decir, estamos abarcando todo el territorio nacional, ni se diga en Pedernales también, con el desarrollo de las inversiones que allí se están proyectando. Ahora, esto lo estamos haciendo también en combinación con el levantamiento de información y con la planificación hacia la educación dentro del Gabinete de Educación. Un elemento también que es importante destacar, y aprovecho este importante medio para recordar, es que junto con estas ferias que obedecen al programa República Dominicana Trabaja, existen 2 iniciativas puntuales adicionales, que es el programa de empleabilidad juvenil y el programa de empleo temporal, en donde el Ministerio de Trabajo acuerda con empresas que tienen una cantidad de vacantes identificadas para pagar el 50% de los salarios por parte del Ministerio de Trabajo y el otro 50% por parte de la empresa. Esto reduce la barrera de inserción laboral y garantiza casi más de un 90% de éxito. Ha demostrado, garantiza que luego de vencido el plazo acordado, 4, 5 o 6 meses, la persona, generalmente joven, si es el de empleabilidad, se mantenga en el empleo. Y eso es algo también que ha fomentado la participación y del sector empleador, pues la comunicación para con el Ministerio de Trabajo en materia de empleo, de las informaciones de la perspectiva laboral. Ministro, hay algo que me preocupa. Me gustaría compartir con usted su experiencia. Sabe que los modelos económicos han ido variando y obviamente que el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos no es el mismo ordenamiento jurídico, es el mismo ordenamiento jurídico pero con modelos de desarrollo y con modelos económicos totalmente diferentes a la época de los años 90, que fue donde se estableció nuestro código laboral. Sin embargo, han surgido nuevos modelos de trabajo, que es el tema de la tercerización del trabajo. Pero resulta que la tercerización del trabajo no está dentro de nuestro código, lo que obliga, y ahí viene mi pregunta, regularlo en materia de resoluciones. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos, con ese marco de la tercerización del trabajo, tenemos una actividad económica muy dinámica, que no está dentro del Código de Trabajo nuestro y no está regulada. El tema de los servicios telefónicos. Nosotros, por ejemplo, vemos una gran cantidad de muchachos que ven, dice, contratista de X empresa. Pero ellos son contratistas de esa empresa, pero la empresa no tiene ninguna responsabilidad laboral frente a ellos, porque es un contrato que ellos están haciendo directamente con una empresa. Lo propio con el tema de la electricidad. Pero también están los deliveries, que juegan un papel importantísimo porque pertenecen a compañías que incluso ni siquiera existen acá. Y usted de repente llama por teléfono para el envío de una comida o de algo y inmediatamente
es un call center que ordena la comida y probablemente ese individuo que te está respondiendo está en Guatemala o está en Costa Rica, sin embargo le llega la comida o le llega lo que usted ordena acá. Entonces la pregunta es la siguiente, también el transporte con estos nuevos sistemas. ¿Hay algún tipo de regulación o el Ministerio de Trabajo, como lo hizo con el tema de la doméstica, va a trabajar en lo que se modifica en el Código de Trabajo para proteger por lo menos los derechos de sus trabajadores? La mayoría de ellos ni siquiera están en el sistema de seguridad social. Muchísimas gracias. Mire, yo creo que usted con esa pregunta da en la diana también con respecto a lo que es una de las preocupaciones centrales que hemos externado y hemos inclusive liderado en conversaciones en la Organización Internacional del Trabajo. Porque muchos de esos elementos no es solamente que no están referidos en nuestro ordenamiento dominicano, sino que no están referidos en la mayoría de los ordenamientos laborales del mundo. Y eso es algo preocupante por muchas razones. Por un lado, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lograr que la fuerza laboral de un país tenga la protección social que brinda, entre otros, la seguridad social. Eso es uno de los objetivos principales. ¿Cómo lograr ese objetivo sin que haya una formalización del empleo? Hasta ahora no se ha identificado cómo se logra ese objetivo en nuestro país. Hay propuestas, la propia ley señala algunos mecanismos que nunca se han podido materializar por la imposibilidad material, valga la redundancia, de operativizarlos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, que con el paso de los tiempos ya no son tan nuevas, pero para los fines regulatorios siguen siéndolo, hay una nueva realidad del trabajo, que antes era el futuro del trabajo, ya hoy es el presente del trabajo. ¿Cuál es el problema cuando una empresa del país A contrata a un ciudadano del país B que puede, por ejemplo, estar viviendo en el país C? No se encuentra esa relación salario dependiente registrada ni en el país A, ni en el B, ni en el C. No solamente significa esto una oportunidad para los tres países de obtener una formalización, sino que los sistemas de esos tres países de seguridad social se erosiona su capacidad de recaudación y sostenibilidad financiera. Y ni se diga, la persona está desprotegida. Esa situación nosotros entendemos que tiene que regularse de manera internacional, porque ningún país de manera individual lo puede hacer. Ahora, hay otras situaciones que usted menciona, como la precarización del empleo a través de la tercerización. Y ahí sí es más local el elemento de que no ha habido una doctrina unificada ni una jurisprudencia, porque al final, como recientemente se determinó, son los tribunales los que deciden la interpretación última de nuestras leyes. Y ese elemento de la tercerización, pues no siempre ha sido unificado por las decisiones en materia laboral. Por ejemplo, sabemos de casos que se llevan a los tribunales alegando esa tercerización y los tribunales han entendido la vinculación de la empresa contratista directa con la empresa con la que se tiene el contrato de trabajo. Pero hay otras decisiones que han ido en la otra dirección. Eso es algo que sería importante incluir en mejoras con el debido cuidado de que no impacte negativamente en la productividad, pero que no vaya en desmedro de las garantías del trabajador. Pero en esa parte, nosotros hemos sido sabios, discúlpeme mi compañero, porque el código laboral surgió como resultado de un diálogo tripartito, compuesto por el gobierno, trabajadores y empresarios. Se ha discutido la posibilidad de que eso se discute en el diálogo tripartito, porque yo entiendo que le conviene al gobierno, le conviene al sector empresarial y le conviene a los trabajadores establecer una regulación directa con este tema. Sí, sin lugar a dudas, eso es uno de los temas que se aborda y se ha abordado. Como todo, obviamente, cada sector puede tener sus puntos de vista y lo que se trata de lograr es la identificación del equilibrio que permita la protección de los trabajadores bajo cualquier esquema, sin que esto impida el desarrollo de propuestas de generación de empleo. Creemos que es posible, pero es un elemento que significa ciertamente todavía un reto para nuestro sistema laboral dominicano. Ministro.
Usted, además de ministro de Trabajo, es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Se está discutiendo la modificación a la ley 8701. Tiene ya mucho tiempo. En esta legislatura extraordinaria se habló de que esas son unas de las leyes que están pendientes, pero no creemos que eso se vaya a poder aprobar, esa modificación en esta legislatura. ¿Cuáles son esos puntos neurálgicos que se están discutiendo a favor de los trabajadores, ministro? Porque es que a veces sentimos como que hay un manto que no deja ver y que los empresarios siempre con la capacidad que tienen de mover voluntades, de imponer o de socializar sus consideraciones al respecto, siempre obviamente a partir de sus intereses, porque el empresariado así funciona. Entonces da la impresión como que todo lo que se está cocinando ahí va a ser más de lo mismo y los trabajadores vamos a seguir resultando no beneficiados con esa modificación. Sobre todo el tema, ministro, de la pensión. Es decir, uno de los temas que más se ha discutido es por qué después de tanta cuota de aportes el trabajador va a recibir tan poco. Me gustaría que usted me diera un poco de luz de por dónde va eso. Mucho gusto y muchísimas gracias. Antes de abordar también esa pregunta, permítame lo que le dije fuera del aire, decírselo en el aire. Saludar su decisión de asumir una propuesta electoral. Yo creo que independientemente de la ruta o partido que usted haya elegido, puede ser A, B o C, no importa. El solo hecho de que usted haya decidido asumir ese reto, no solamente habla bien de usted, sino también que le da mucha esperanza a muchas personas del país y se pueden dar cuenta de que hay que atreverse. Es un sacrificio que de alguna manera todos debemos aportar y hay varias personas aquí que lo han hecho. La doctora lo ha hecho del servicio público también. Le deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Ojalá en el futuro cambie de partido. Ahí lo dijo. Las puertas están abiertas. Una invitación, Susana. Al toro. Bueno, efectivamente, mire, recordar algunas cosas. Lo siguiente es que este gobierno ha abierto los procesos de conversación de manera amplia. No solamente se inició un diálogo para un tema o para dos temas, sino para lo que originalmente iban a ser 12 propuestas de reforma, se convirtieron en 15, de manera abierta, participativa, pública, etcétera. ¿Por qué me hago una parada ahí primero? Porque en su pregunta usted mencionaba el hecho de que aparentaría haber un manto, y la intención del gobierno, ya confirmada por esos hechos, es que sea todo de manera abierta, transparente y participativa. ¿Por qué? Porque el Sistema Dominicano de Seguridad Social es uno de las victorias, de las conquistas más importantes de la población dominicana. ¿Por qué decimos esto? Porque antes de que existiera la actual ley, que tiene muchos defectos, pero también tiene muchas virtudes, que hay que reconocer una y la otra. ¿Qué había en nuestro país antes de esta ley? Lo que había en este país era que cerca del 18% de los trabajadores dominicanos tenía algún tipo de protección de seguro social. 18% tenía algún tipo de protección de seguro social, por ejemplo, en materia de salud. Hoy día, cerca del 98% lo tiene. ¿Que la atención debe ser mejorada? Por supuesto que sí. ¿Que la cobertura tiene que ser mejorada? Claro que sí. Pero tenemos que reconocer el punto de partida y hasta dónde hemos ido avanzando. En materia pensional, igual, había una cantidad todavía menor de personas que tenían algún tipo de derecho de recibir, si no fuera, por ejemplo, trabajador del Estado, no había prácticamente posibilidades desde el punto de vista del sector privado. Entonces, lo que usted señala es una preocupación compartida también por nosotros, y es una preocupación que entendemos debe ser abordada de manera responsable. ¿Cuáles son las causas de esa problemática? Hay varias, entre ellas los importantes niveles de informalidad laboral. El Sistema Dominicano de Seguridad Social en materia pensional se planificó para que cerca de un 70-74% del mercado laboral fuera formal. Actualmente, la informalidad laboral asciende por encima del 50%.
Entonces, ese es un primer elemento que hay que atender. ¿Cómo poder tener pensiones en base al sistema de capitalización individual que sean dignas o suficientes, según lo determina la Organización Internacional del Trabajo, si los niveles de informalidad son tan altos? Número 2, salarios. El salario histórico de la República Dominicana ha sido salario bajo. De hecho, actualmente el salario promedio ronda los 30,000 pesos, el promedio. A pesar de que hemos ido aumentando los salarios mínimos, que por cierto hoy se encuentra en su nivel más cercano en la historia respecto al costo de la canasta básica del primer quintil. Pero sin desmedro de lo que hemos avanzado en casi 3 años en materia salarial, todavía queda un trecho, y por eso nuestra propuesta de un pacto de formalización y salarios de largo alcance. También tenemos que reconocer, y una de las propuestas del gobierno en esa materia, es fortalecer el carácter solidario del sistema de pensiones de la República Dominicana, en donde el Estado también pueda tener un mayor nivel de aporte para garantizar ciertas pensiones mínimas, pero que el mínimo sea lo más alto posible. Y eso se desarrolla, entre otras medidas, a través también de lo que sería uno de esos pilares, pilar solidario fortalecido. Fíjese que le he mencionado algunos temas que no son simplemente modificaciones paramétricas, sino estructurales. Pero esas reformas que estamos convencidos que vamos a poder lograr no pueden ser reformas populistas. Tienen que ser reformas que garanticen que esa victoria del pueblo dominicano no solamente se mantenga, sino que se mejore con las correcciones de ciertos entuertos como lo que hemos mencionado. Luis Miguel de Cans, también colega comunicador en Pausa, lleva mucho a su programa de televisión junto a otros colegas. A mí me pasó tal vez como le pasó a mi madre cuando comenzó en el arte. Mi madre cuando comenzó en el arte, dice ella medio en broma, medio en serio, dice, yo comencé cantando, dice ella, y me fue tan bien que tuve que meterme a comediante. Bueno, Cecilia García también compartimos el gusto por el karaoke, lo vi junto a su madre. Es grande ahí él. Sí, cantando, pero bueno, presidente de... Sí, hay que hacerlo. No, el escenario ya fue en el Eduardo Brito. A propósito del Ministerio de Trabajo, hay que aprender muchas competencias porque no sabemos de qué vamos a vivir. Es así. Bueno, ojalá Luis Miguel estar como Luis Miguel. No exageren. Pero es presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Quiero ver cómo va, porque siento como calladita esa alianza con el PRM. Y ya se ha confesado que hay una alianza formándose de tripartita, un triple play, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. Debe la razón, Y sí, Carlil él ha anunciado mucho. Pero sí quiero saber cómo la ve usted como aliado del PRM, cómo va esa alianza suya, cuántos candidatos van a llevar, en cuáles plazas, y si no le teme a ese triple play. Con muchísimo gusto, pero Khalil lo había anunciado porque él es de los articuladores o porque tiene acceso a información. No, él. Tiene fuentes. Tiene fuentes, sí. Bueno, eso hay que aclararlo, ¿eh? Miren, lo primero que queremos señalar es algunos datos de recordación. El PRSD y el PRM, en esencia, son dos ramas de un mismo tronco. Tienen una historia común. Nuestro líder histórico es José Francisco Peña Gómez y se ha propugnado durante décadas en una misma dirección. Por lo tanto, el nivel de cercanía de estas dos organizaciones entendemos que va más allá que una simple alianza. Con el presidente Luis Abinader compartimos la visión de desarrollo integral, de desarrollo a través de la participación de todos los actores de la sociedad y la procura de mejores niveles de justicia social con sostenibilidad. Y yo creo que eso es algo que es importante recordar porque creemos que representamos de manera conjunta pues las mejores enseñanzas de ese líder histórico. En esa dirección, el presidente Luis Abinader, creo que todo el mundo aquí y los oyentes podemos coincidir, aunque por diferentes razones, pero podemos coincidir
que ha significado un cambio, obviamente, de gestión, de forma, y obviamente insistimos, y los hechos así lo demuestran, que es un cambio para mejor, en donde tenemos un mandatario diferente al que le antecedió, que hablaba poco, pero diferente al que le antecedió a ese que decía que el pueblo dominicano no tenía capacidad de pensar. Este presidente Abinader pues conversa de manera constante con la población. Tenemos un presidente que ha estado insistiendo en la importancia de la transparencia, un presidente que ha insistido que la apertura debe ser constante, y eso yo creo que tiene un valor muy importante. Por ejemplo, creo que en este mismo fin de semana, o no sé si fue hoy, vi en la prensa una declaración de la Fundación Institucionalidad y Justicia, de su director ejecutivo, Servio Tulio, señalando que independientemente de lo que pueda suceder en futuros procesos electorales, a los próximos gobiernos le va a ser muy difícil echar hacia atrás el ejemplo que el gobierno del presidente Abinader ha dado con procurar la separación de la política con aquello de la persecución de las infracciones de la ley a través de la independencia del Ministerio Público. Entonces, ese tipo de iniciativas nosotros tenemos no solamente que mantenerlas, sino que profundizarlas. Y este pueblo ha podido vivir en su carne propia durante 20 años, de los cuales 16 fueron continuos, que los actores anteriores no propugnan o no dieron esos resultados. Y eso es algo que nosotros referimos y señalamos, y por eso estamos apoyando al presidente Luis Abinader. En esa dirección, pues, las concreciones de los procesos eleccionarios de candidaturas, eso se materializará en las próximas semanas. Obviamente se ha avanzado muchísimo, pero lo que está por encima de cualquier tema particular es lograr no volver atrás con esas políticas que se han comenzado a superar con esta gestión. Y yo creo que eso es algo que todos debemos de señalar. Quería saber, señor ministro, justo como empecé, sabiendo cuál es el resultado de las actividades que han estado haciendo en diferentes provincias, eso incluye la nuestra, ASO, y varias provincias del país, con el tema relacionado a las ferias de empleo, saber si esa modalidad, qué resultados tiene, si esto va a seguir replicándose, si ha atraído, ¿por qué no?, a ofertantes, a demandantes de mano de obra. Y por último, en su opinión, siempre me inclino mucho cuando usted viene, el tema de las ideas, el pleno empleo, que es el objetivo más sano de una economía de libre mercado. Hay diferentes maneras, diferentes caminos para llegar a él. No todos son buenos y no todos tienen el mismo costo, el mismo precio. Se habla de capacitación del ejército laboral, tanto activo como pasivo, capacitarlo, educarlo. Se habla de abaratar las condiciones de despedir y de contratar, como tienen economías del primer mundo. Mucha gente se sorprendería de saber que en muchos países más desarrollados no existen ni la liquidación, como aquí le decimos. Es más, Dinamarca no tiene salario mínimo, una serie de elementos que tienen esas economías. Si es abaratar la contratación y descontratación, el camino al que debemos ir, o en su defecto, cuáles vías para llegar a ese sitial, que conste, pleno empleo no es 100%, pleno empleo es tener el porcentaje mínimo con una economía sana, que siempre es un porcentaje de gente que decide quedarse sin empleo seglar, autoemplearse o está en transición de un empleo a otro. Esas dos cosas me gustaría escuchar de usted, señor ministro. Bueno, muchísimas gracias, mi querido hermano. Y luego desarrollamos eso, pero en otro momento, con más tiempo. Mire, la primera parte de su intervención, sí, no solamente se han desarrollado 322 ferias de empleo, 322 ferias de empleo en esta gestión, sino que eso se va a seguir profundizando. De hecho, estamos tratando de materializar un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para profundizar aún más esa iniciativa, entre la que se incluye, por ejemplo, el fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral, que permite las perspectivas laborales del mercado, la planificación de las capacitaciones para más facilidad de la inserción, etcétera. Y el levantamiento estadístico para hacer análisis y toma de decisiones, que es importantísimo. Y el diseño de políticas públicas. Claro. Eso se está trabajando y va avanzando. Y entonces eso ha producido miles de contrataciones formales, porque cuando comenzó este gobierno había cerca de 400,000 empleos perdidos o suspendidos por la pandemia. En 13 meses, para septiembre, octubre de 2021, esos 400,000 empleos ya se habían recuperado.
A partir de ahí, en lo adelante, y estoy hablando de empleo formal del sector privado, hay otras áreas de empleo que también se aumentó, pero yo me estoy concentrando en eso. En ese empleo formal del sector privado siguió creciendo. Al cierre del año 2022, habían más de 130,000 empleos formales del sector privado adicionales a los recuperados. Por lo que si tomáramos, a los recuperados, es decir, previo a la pandemia, si tomáramos la sumatoria de esos dos, estamos hablando de prácticamente 500,000 de empleos. Claro, siendo justos, tenemos que hablar de la mejora comparándolo con los números prepandémicos, que son estos más de 130,000. Entonces, parte de esa mejora ha sido la facilitación de la inserción a través de la intermediación del Servicio Nacional de Empleo, del Ministerio de Trabajo con las ferias de empleo. Obviamente, la confianza que el presidente Abinader impregna en la población y fuera del país, que facilita el aumento de las inversiones, el aumento de las aperturas de empleos y demás. Yendo entonces a su segunda pregunta, que siempre es muy interesante, nosotros tenemos la visión de que ciertamente el mundo se encuentra en constante estado de cambio. Ahora, los cambios no solamente hay que montarse en ellos, sino también hay que saber dirigirlos. Claro. No ser simplemente un pasajero sin definición. Claro. Porque las políticas públicas están y deben estar direccionadas a que la mayor cantidad de personas tengan empleos formales para atender la protección social. Mire, una de las características de los cambios ha sido la erosión de los sistemas democráticos en los países occidentales, que ha traído consigo discursos populistas, de izquierda y de derecha, no importa el espectro ideológico en el que se enmarque. Eso ha ido aumentando la erosión de las instituciones, incluyendo las instituciones políticas. ¿Pero por qué? Porque en algunas medidas finales del siglo pasado, muy marcadas con el neoliberalismo, fueron medidas que precarizaron el empleo con el trabajo, con la bandera de la eficientización del mercado. Y la realidad es que no se puede pensar en la eficientización pasándole por arriba a la protección del ser humano, del trabajador, que a diferencia de un commodity, es una persona. Y dentro de los sistemas democráticos de justicia social que propugnamos, pues debe ser el centro del diseño de las políticas públicas. Interesante. Es un tema muy interesante, sobre todo sabiendo que tú eres de los políticos que se preparó sobre todo en el tema de la socialdemocracia, que es una rama de la política, de las ciencias políticas y una ideología en sí misma que es muy interesante. El gobierno socialdemócrata alemán, que actualmente dirige Franz Schulz, tiene como ministro un liberal en economía. A mí me parece muy interesante esa combinación de visiones por lo que se está precisamente intentando hacer, esa enorme potencia en términos de empleo, en términos de su industria. Vamos a seguir con esta interesantísima entrevista con el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis de Camps, y vamos después de la pausa a hacer una nueva ronda con la participación de nuestros compañeros en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. 10:28, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, y en esta ronda de preguntas ya en la parte final de esta interesantísima entrevista que tenemos con Luis Miguel de Camps, el ministro de Trabajo de la República Dominicana. Rosendo, adelante. Gracias, José Luis. Dos cosas, Luis Miguel, breves. Primero, se va a celebrar en el país en octubre una reunión de la Comisión Técnica de la OIT. ¿Qué se va a discutir ahí y qué importancia tiene para la República Dominicana? Y en segundo lugar, tú hablas de alianza. Dice que lo del PRSD y el Partido Revolucionario Moderno es una relación muy estrecha. Yo recibí una información hace algún tiempo que me gustaría confirmarla aquí hoy. ¿Tú estarías de acuerdo en que las fuerzas peñagomistas se fusionen y que pasen a formar parte del Partido Revolucionario Moderno? El PRSD, por ejemplo, estaría en disposición de fusionarse con el Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias, Rosendo. Comenzando con la primera pregunta, efectivamente en el mes de octubre, el brazo técnico de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, va a desarrollar una reunión hemisférica aquí en la República Dominicana, en donde se va a discutir ahí justamente cuál es el futuro y el presente ya del trabajo y la consecuente necesaria reformas de formación para el empleo.
estamos trabajando para poder lograr la mayor capacitación de los estudiantes para que tan pronto concluyan los niveles educativos, sin tener que llegar a licenciaturas, tengan las competencias necesarias para poder ser entes productivos e insertarse formalmente al mercado laboral. Eso es algo que se discute de manera constante y hace 2 años se desarrolló en Madrid dicho foro, y allí se decidió por votación que la República Dominicana sería la sede para el encuentro del 2023, en donde obviamente estarán presentes todas las autoridades de institutos técnicos de formación profesional, así como del Ministerio de Trabajo de la región y también de Iberoamérica sobre todo. En cuanto a la parte, y está todo el mundo invitado, en su momento le llegará de manera formal y ojalá nos puedan acompañar para que se pueda desarrollar de allí y tal vez se pueda desarrollar incluso un programa especial para beneficio de toda la audiencia. Adelante, Susana. Doctor, yo estaba mirando el dato. Yo hice una segunda. Bien, ahí voy. Bien. Rosendo tiene libertades que uno le tiene que permitir porque se las ha ganado, no solamente en esta cabina, sino fuera de ella. Bueno, Rosendo, tú conoces muy bien el hecho de que el líder fundador del PRSD, sus últimos 10 u 11 años de vida, lo agotó, lo invirtió en insistir en la unificación de la familia peñagomista. Se estuvo a punto de poderlo materializar en las elecciones del 2012, aunque se hizo parte, no se hizo todo lo que se quiso hacer, pero se avanzó bastante. De hecho, eso fue también, bueno, señores, recuérdense que en el 2016 hubo aquel debate en donde el líder fundador del PRSD señaló la cantidad de candidatos que había cuando se estaba propugnando por un solo candidato. Ustedes recordarán eso. Sí. Entonces, lo que se hizo en el 2020, recuérdense que el Partido del Toro fue el primer partido que proclamó de manera formal como su candidato a Luis Abinader, entonces candidato. Luego el país, en las elecciones del 20, le dieron la razón a la dirigencia del Toro y posteriormente la gestión del presidente Abinader le dio la razón también a esa sabia decisión. Fusiones no son necesarias. Lo que sí son necesarias, o mejor dicho, positivas, son mantener los niveles de acercamiento y tal vez hasta profundizarlos. Pero si hay un criterio compartido de seguir avanzando en la dirección que el presidente Abinader ha trazado, no solamente de cambio de forma, sino también de enfoque más cercano y humano y de la producción de resultados efectivos y eficientes, pues estamos convencidos que esa relación debe seguirse profundizando. Doctor, usted ha dicho, dijo el jefe de los economistas del Palacio, bueno, ustedes han repetido desde diferentes escenarios que tienen más empleos que el periodo de prepandemia, que se han recuperado todos los empleos. Sin embargo, los datos del Banco Central, que son los datos que se utilizan, ¿verdad?, para hacer los cálculos de la recuperación del empleo y que utiliza la Organización Internacional del Trabajo, y ahí está el informe, lo estoy viendo aquí, establecen que hay 105.757 empleos formales menos que el periodo de prepandemia, y claro, excluyendo al sector gobierno, que como ustedes saben, no forma parte de los indicadores. Y esto se expresa porque hay varios renglones y actividades económicas que están en decrecimiento, en minas y canteras, industria, vimos el IMAE, vimos demás. Ustedes parece que utilizan los datos de la tesorería, que como ustedes saben no pueden ser utilizados por desviaciones, porque se dan amnistía, porque hay incorporaciones y demás. ¿Por qué insistir en un dato que en el caso suyo es demasiado claro? Porque la Organización Internacional de Trabajo lo sirve a partir de los datos oficiales, que hay 105.757 empleos formales menos que el periodo de prepandemia. Mire, en primer lugar, no solamente sirven esos datos. Lo segundo es que esas informaciones, que son muy importantes, se toman en base a la importantísima encuesta continua de fuerza de trabajo.
Pero también hay que tomar en cuenta los datos administrativos que usted sostiene que no se deben tomar en cuenta. Nosotros tenemos que sí se deben tomar en cuenta. No, Lo yo que no sucede, sostengo. Yo veo el estándar de en su cómo se intervención forma usted dijo, no se pueden tomar en cuenta. Eso fue lo que yo escuché. TCS, sí, bueno, claro. yo estoy repitiendo lo que usted dijo. Pues usted dice que no se pueden tomar en cuenta. Yo digo que sí se tienen que tomar en cuenta. Lo dice la TCS, perdón. Tal vez lo dije yo, pero le digo que lo dice la TCS, la serie histórica de empleo reportado se ve afectado de manera significativa por las amnistías. O sea, usted sabe que no fui yo, propiamente me lo atribuí. Usted ha dicho que no se pueden tomar en cuenta. La TCS no ha dicho eso porque si no, no lo publica. La TCS hace una referencia de una nota, como lo deben hacer, pero no dice que no se pueden tomar en cuenta. Usted dice eso. Nosotros sostenemos que todas las bases deben ser tomadas en cuenta. Entre ellas, esa de TCS y otra, que usted recordará, es el Sistema Integral de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo. Esas tres fuentes se juntan, se analizan y dan números distintos porque sus bases son distintas. Pero cuando se evalúan cuáles son los números de los registros administrativos del empleo formal del sector privado, los números son mayores. Acuérdese que esos números de registro administrativo no habían estado unificados, porque después de 20 años, 16 de los cuales han sido continuos de gobiernos anteriores, no se pudo materializar, llamémosle así, una combinación. En esta gestión, en el fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral, hemos estado trabajando por tratar de producir una unificación de criterios y poder servirle a la población unas informaciones complementarias a las que ya conoce, en donde se puedan considerar cosas. Por ejemplo, como usted... ¿Cuál es el indicador que usted entiende que debe tomarse para entonces, todos, para que entenderlo se deben tomar mejor? Todos. Ok. Claro, se deben tomar todos. Inclusive TCS y el registro. Se deben tomar todos, por supuesto que sí. Lo que sucede es que son bases distintas, pero todas son válidas y demuestran diferentes elementos. Por ejemplo, en materia de zonas francas, por decir un caso, hay una cantidad mucho mayor de trabajadores formales del sector privado en zonas francas. Ese es un caso de ejemplo. Ahora, lo que sí nosotros queremos señalar es que con el esfuerzo del fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral, lo que pretendemos es que la población tenga acceso a más información de la que ha tenido históricamente, incluyendo esas que usted menciona. Querido hermano, lo he escuchado con atención hablar del tema de Peña Gómez como líder y guía de ambas organizaciones políticas. Sin embargo, uno de los principios de vida del doctor José Francisco Peña Gómez fue la antirreelección presidencial. De hecho, fue hasta su tesis de grado. La formación del Partido Revolucionario, pues socialdemócrata, el Partido del Toro, el de usted, con el licenciado Atuey de Camps el Cacique, fue prácticamente fruto de su lucha tesonera contra la reelección presidencial. Es más, recuerdo con esa energía del Cacique cuando decía, vote hasta por el diablo y su familia, pero siempre contra la reelección presidencial. Entonces, me pregunto, de orden conceptual, ¿cómo compaginar esa mística antireeleccionista del PRCD tradicional y la invocación, la exhortación que hace usted a partir de la necesaria, según su punto de vista, reelección del presidente Abinader? ¿Era mala la reelección antes y es buena ahora, o es mala siempre antes y ahora? Muchísimas gracias por esa oportunidad. Como usted señala, la tesis doctoral del doctor José Francisco Peña Gómez, si mal no recuerdo fue la doctoral, versaba sobre ello. ¿En cuál contexto? Versaba sobre ello en un contexto en donde nuestra Constitución no tenía el más mínimo límite de repostulación. No existía, no había. Entonces se desarrolla esa tesis que, dicho sea de paso, era también influida por la Revolución Mexicana de principios del siglo pasado, que influyó en todos los países de Latinoamérica de alguna manera. Posteriormente a ello, se hicieron algunos intentos en los gobiernos de don Antonio y de Salvador de poder consignar algún tipo de limitación a las repostulaciones indefinidas, digamos el modelo balaguerista tal vez en el contexto dominicano. No fue posible. Tuvo que materializarse una crisis postelectoral del 94 que se utilizara, digámoslo así, como moneda, como herramienta para fortalecer la institucionalidad nacional, en donde allí se consignó
esa prohibición por el periodo de la repostulación por el periodo inmediato, que subsistió hasta casi 10 años después. Con el gobierno del presidente Mejía, eso se cambió. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Allí lo que hubo fue una vulneración de la institucionalidad determinada para satisfacer la intención de un grupo de personas. ¿Por qué el doctor Peña Gómez señaló esa posición? Porque lo que argumentaba, y se argumenta en nuestra visión correctamente, es que ello era tal vez lo que más contribuía a la imposibilidad del fortalecimiento de institucionalidad democrática de un país. Porque si cada vez iba a tener que hacerse modificaciones y trajes a la medida, entonces las instituciones nunca iban a tener el tiempo suficiente como para fortalecerse. Hoy, la Constitución Dominicana no establece esa prohibición, como tampoco la estableció en el 2008, cuando el presidente Medina intentó, aparentemente, volver a modificarla cercano a las elecciones del 20, el país se opuso. Ya lo había hecho para antes de las del 16. El país se opuso. En el caso actual, no se estaría vulnerando la institucionalidad democrática de un país con la reforma constitucional. Se estaría simplemente materializando lo que ésta permite, que entonces se combina con el objetivo central de la tesis peñagomista de que no se debe cambiar según los intereses de momento, en este caso la Carta Magna de la República Dominicana. Sobre todo para beneficiar al que está. Correcto. Yo primero quiero saludar la iniciativa de ese evento que va a tener el Ministerio de Trabajo. Y el Infotep. Y el Infotep. Yo tuve una experiencia muy personal. Yo soy egresado de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ah, excelente. Hice un curso de artes gráficas y tuve mi primer trabajo en Editorial Padilla, formularios comerciales. Ahí duré trabajando, me metí a la universidad, terminé la universidad y terminamos con una imprenta. O sea, de manera tal de que salió todo eso. El Infotep ha jugado un rol importantísimo. Así es. En la formación de jóvenes egresados de colegios y escuelas públicas. Tenemos el ITECO, que es el Instituto Técnico de San Luis, tenemos el ITLA y tenemos también las escuelas vocacionales. Y yo quiero volver de nuevo al tema de las escuelas vocacionales, que en su momento jugaron un rol importantísimo en la formación de toda esa juventud. ¿Qué posibilidad hay de retomar de nuevo el tema de las escuelas vocacionales que han sido colocadas en un segundo plano? Y yo lo entiendo por qué se coloca en un segundo plano para fortalecer el tema del Infotep, cuando se pueden destinar presupuestos a esa formación de jóvenes dentro de esos recintos militares, donde van a salir de ahí con disciplina, con formación y van a encontrar inmediatamente inserción en el mercado laboral. Muchísimas gracias. Mire, en nuestra experiencia no hemos visto que se haya puesto en segundo plano ese tema, al contrario. Lo que hemos visto y hemos actuado es fortalecer su posición en el primer plano. Por ejemplo, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, es uno de los miembros del Consejo de Directores del Infotep, no solamente se han fortalecido, sino que se ha ampliado. Desde el Ministerio de Trabajo y esas escuelas vocacionales también desarrollamos juntos las ferias de empleo para poder colocar también a los egresados de allí. Pero más amplio que eso, también, adicionalmente a lo anterior, uno de los elementos que se quiere materializar es la transformación en politécnicos de por lo menos la mitad de los planteles de escuelas en la República Dominicana. Precisamente por eso. Claro, acuérdese que este gobierno llegó a un proceso de pandemia que por primera vez en el mundo hubo que dar un año escolar mediante otros mecanismos. El ITECO, por ejemplo, del Instituto Técnico Salesiano, donde ahí sale la mejor cantidad de jóvenes formados sobre todo en electrónica. Han jugado un rol importantísimo. Y en metalmecánica también. Y en metalmecánica también. Nosotros hemos materializado un acuerdo con el ITECO hace algunos meses y hemos desarrollado jornadas de empleo también con egresados del ITECO, así como en diferentes instituciones. Por ejemplo, la de Loyola también es famosísima. Correcto. De San Cristóbal. Es importantísimo, probablemente de las que más años de experiencia tiene en algunos ámbitos. Y luego de resuelto
de alguna manera el tema pandémico, entonces se comenzó a trabajar en la mejora del retorno a clases, la mejora de los profesores, el elemento de la transformación de la mayoría de los planteles de educación en Politécnico. Justamente para eso es uno de los objetivos del gobierno en el que se mantiene. De hecho, en el día de ayer justamente nos encontrábamos acompañando al presidente de la República en una cantidad de acciones de inauguración, y uno de ellos fue el primer palazo del Centro de Educación en Ciudad Juan Bosch, Liceo, en donde se proyecta que ese tendrá competencias de liceo, pero también competencias de Politécnico. Hay un elemento, discúlpame, ahí en esa parte. La feria ganadera tiene una gran cantidad de pabellones que no se está haciendo absolutamente nada. Ahí era que estaban las instalaciones de la Escuela Vocacional de Santo Domingo. Obviamente parte de su terreno se lo vendieron luego el ayuntamiento a la Cervecería Nacional Dominicana y quedó desmantelada la escuela vocacional que estaba ahí. Pero hay una gran cantidad de pabellones en esa feria ganadera que perfectamente se pueden utilizar en la formación de todos esos muchachos que están en la calle. Muchas gracias. Ministro, el Tribunal Constitucional anuló la resolución 11-2022 que pues emitió el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál va a ser la suerte de las domésticas en el país? ¿Se está buscando otra vía? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo no? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que obviamente somos respetuosos de las instituciones, y si bien obviamente no compartíamos el criterio, pues estamos en total mandato y voluntariamente, obviamente, en acatarlo. Punto. Siguiente párrafo. Eso no quita, no desmotiva el interés de este gobierno de poder seguir buscando los mecanismos de protección y formalización del empleo de todos los trabajadores. En el caso del trabajo doméstico, es más de 200.000 personas, la mayoría mujeres, que se dedican a esa importantísima labor. Por ese mandato constitucional del tribunal, mejor dicho, del Tribunal Constitucional, pues la ruta de legislarlo es la ruta que se mantiene abierta, y consecuentemente aspiramos a que el mecanismo pueda ser consensuado en los diálogos para la modernización del código. Ministro, el Colegio Médico Dominicano vuelve a darnos tandas de huelgas a los que pagamos la ARS. Ahora dicen que el gobierno no quiere escuchar, acusan directamente a ustedes, al Consejo de Seguridad Social, y se quejan de que no reciben el dinero debido de las ARS, de las consultas, que hay que invertir más en los hospitales y 10.000 cosas más. Pero mientras tanto, seguimos sufriendo esas huelgas y quisiéramos saber cuál va a ser la solución. Bueno, escuchábamos recientemente un comentario que aquí se hizo en este espacio de uno de los miembros de este equipo, en lo cual saludamos el nivel de responsabilidad emitido por el mismo. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que en este gobierno se ha aumentado en 2 ocasiones los honorarios médicos, 20% en el 2021 y 20% en este mismo año del 2023, sobre el 20% anterior, es decir, que es más de un 40%. Se han producido múltiples reuniones y el gobierno siempre ha estado en la disposición y en el interés activo de seguir conversando para seguir produciendo esas y más mejoras. Claro, eso se tiene que hacer a través de los canales correspondientes y las rutas institucionalmente establecidas. Todos queremos mejoras y todos luchamos por ellas correctamente, pero tenemos que recordar que estamos como miembros de una sociedad en donde todos los miembros de la misma tienen que ser partícipes de la construcción de esas mejoras. Y por ello, pues, entendemos que la ruta del diálogo tiene que seguir siendo la ruta que ya ha producido mejoras y que deberá seguir produciendo más. Bueno, ha sido una interesante ronda de preguntas y respuestas en este segundo segmento también por parte del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, a quien agradecemos esta presencia en el Gobierno de la Mañana. Me interesa mucho, señor ministro, que siga
el tema de las ferias, sobre todo que pueda seguirse extendiendo, que más empresarios, sobre todo las MIPYMES, puedan conocer cómo acercarse al ministerio también para participar, para decir, bueno, me interesa estar ahí para tener la posibilidad de adquirir ciertos recursos humanos específicos y que se haga ese levantamiento estadístico. Eso es muy interesante, a mí me parece fabuloso porque las mejores decisiones, también las de gobierno, se toman con información, y si esa información es de calidad y está actualizada, pues mucho mejor. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Aprovecho y le informo a la audiencia de que cuando se está en corte comerciales el equipo conversa entre sí, no se crean ustedes que se se han dado unas conversa entre sí, que es importante. José Luis habla de sus dotes de bailarín de cuerpo en este espacio de trabajo. Nada, yo pensé que usted iba a hablar de las pensiones, pues si las pensiones ponen a la gente reeleccionista y habemos tanto esperando esa pensión merecida. ¿Cómo? Porque se le dio esa pensión a esos sindicalistas que no habían trabajado en el Estado. ¿Cómo? Pero los que trabajamos y estamos en el limbo, resuelvan eso, son unos boticos más, para que ganen con más. Creo que el presidente Medina aceptó también esa recomendación que usted Sí, acaba pero de no dar. la dio, por eso perdió. ¿Cómo? Sí la dio. No la dio. Por no. eso fue que Yo perdió. hablo a los que Entonces, ¿quién creó? necesitamos Sí la dio. Sí la dio, doctor. Sí, pero hábleme de Pero, lo que quedamos. Ahora de lo que usted quiere hablar, no de lo que usted no quiere hablar. No, de lo que me interesa. Entonces yo quiero a mí, agradecer si me van a dar mi nuevamente. pensión por mis 36 años trabajando, Usted se ya que merece eso Pepe y más. no trabajó y tiene su pensión sasa ahí. No se fue por eso. Usted se merece Yo no eso sé, y más, pero doctora. quién sabe. Ahora, yo quiero reiterar el agradecimiento de poder participar en este espacio tan importante. Y a la gente que siempre, porque a mí me lo preguntaron antes de venir el día de hoy, ¿y qué sucede en los cortes comerciales? ¿Qué es lo que ellos se ponen a se hacer? habla de la fe. Y se sigue hablando de los temas que se hablan en el aire, Temas aunque sacros. algunos Vamos se para- ponen a hablar por teléfono. Vamos para un karaoke, Caribe, hay que hacer un karaoke con el ministro. Gracias, ministro, y Muchísimas gracias continuamos a con más. Llévatelo, Cundo.